¿Estamos listos para recibir la palabra de nuestro Dios? ¿Qué le parece si abre su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ya había compartido con ustedes, aquí dice ahí el título, el perdonado, perdonador. Esta segunda parte, nos va a llevar aún más a conocer más de claramente lo que Dios tiene para nuestra vida, entendiendo el perdón de Dios y perdonando a otros. Y al encontrarlo, quiero que lo leamos juntos. ¿Lo tiene listo? Colosenses 3:12. Dice así: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cierre sus ojos. Oremos al Señor. Señor, una vez más, delante de tu presencia, Señor, estamos y damos gracias porque en tu soberanía, Señor, nos permites escuchar y recibir tu instrucción. Sabemos, Señor, que tú eres soberano, tú tomas control de nuestra vida, Señor, tú eres el que ha tomado nuestro ser para crecer, para entender tu voluntad y el propósito de esta serie, Señor, el perdón entre los cristianos. Yo te ruego, Señor, en ese amor maravilloso que tú has tenido para nuestra vida, que nos permitas estar atentos, alertas, discerniendo tu palabra y al mismo tiempo, Señor, hablando lo que tú quieres que hablemos, Señor, y que podamos ponerlo por obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendícenos y sí, Señor, tú seas altamente glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En la ocasión anterior, en la primera parte del perdonado, perdonador, hablábamos exactamente de que debemos de entender la profundidad de saber si nosotros hemos recibido verdaderamente el perdón de Dios. En esa primera ocasión, hablando de esta primera parte, le mencionaba acerca de nuestros deberes, si somos entendidos, si hemos de verdad nacido de nuevo, si hemos entendido el poder de Dios al perdonarnos y transformar nuestra vida y como cristianos en verdad ser sanos. Y existe esa grande diferencia en perdonar completamente y verdaderamente. No solo en tratar, le mencionaba aquella ocasión, de solucionar algunas cosas o todas, sino saber que dentro de esa bendición no nos da el Señor una probabilidad, sino una vida de seguridad, de entereza. Porque de otra manera entonces estamos siendo engañados. Y la Escritura, que es inspirada por Dios, le mencionaba en aquella ocasión, nos está corrigiendo. Y esta serie de verdad está corrigiendo nuestras vidas. El fin de la obra de Dios es que como hombres, mujeres, estemos enteramente preparados para la obra de Dios. Y cuando hablábamos de Filemón, en ese único capítulo que él tiene al expresar en ese ruego de Pablo a Filemón para que pudiese tener Onésimo una vida libre completamente, una vida en la que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, él había obtenido una libertad en Cristo. Y apeló a la madurez de Filemón, al mencionarle Pablo que si él estaba listo, porque aquella persona también estaba lista para ser usado. Estaba lista para ese perdón maravilloso de parte de nuestro Dios, que ya lo hemos visto, nos lo han dicho, lo hemos repetido una y otra vez en esa definición. Es aquello que no tiene que pagar o hacer algo para recibir el perdón total, sino aquello que produce una reconciliación sincera y completamente. De lo contrario, habíamos dicho en aquella ocasión que de una manera deliberada nosotros actuamos de otra forma que no es la voluntad de Dios, entonces nos daremos cuenta si hemos sido perdonados y perdonamos también, o por el contrario. El contexto de la palabra de Dios que nos lleva a que ese perdón en ese verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo andemos en esa luz maravillosa,
entendamos la voluntad de Dios. ¿Nos ha perdonado el Señor? ¿Ha pasado por alto la ofensa? Completamente. Como cristianos se nos llama entonces a perdonar, ¿verdad? Si hemos sido perdonados, entonces nosotros somos también, ¿qué? Perdonadores. Ese perdón, esa ofensa que se haya cometido, ese hombre, esa mujer, se nos ha mencionado una y otra vez, y en la semana pasada nos mencionaba nuestro hermano Guillermo de una manera tan clara, a la manera de Dios, conforme a lo que Dios quiere. ¿Estuvo de acuerdo? ¿Y está de acuerdo? Porque no hay otra forma, ¿o sí? De otra manera, tú y yo estaremos alimentando otras cosas. La falta de perdón nos lleva a una mente reprobada, a una mente en que sigue habiendo transgresiones, una mente en la que el pacto de Dios que está ahí no se ha llevado a cabo. Porque Él dijo que el pacto que había sido establecido, Él dijo que nos perdonaría de una vez y para siempre. Y recordarnos una vez más, ¿se acuerda de lo que hemos pecado contra Él? Jamás. Si Él nos perdonó, entonces tú y yo sabemos que nuestras ofensas fueron transformadas a una vida nueva en Cristo. De otra manera, nuestra vida entonces sería llena de amargura. Y mencionaba en aquella ocasión que la amargura, una de las características especiales que tiene, es que la amargura en sí siempre busca justificarse, ¿sí o no? Siempre trata de encontrar la diferencia. No, yo no tengo ningún problema. Yo estoy bien. Yo sí perdono. ¿Realmente hemos perdonado? Ezequiel, de una manera tan especial, leyendo en una ocasión, se me quedó grabado un versículo que lo volví a anotar hoy. Ezequiel 44:23. En ese compromiso tan especial de parte de nuestro Dios es que el pueblo de Dios debe de hacer la diferencia. Ese pueblo de Dios que está siendo enseñado, que está siendo mostrada a su vida el cambio, tiene que marcar la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Y Ezequiel estaba determinado a cumplir el mensaje, a transmitir el mensaje de parte de Dios, para aquello que en el corazón era enseñado, también pudiese discernir entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Así es de que si no hemos perdonado realmente, ¿estamos siendo santos? Si no tenemos una vida limpia en el Señor, entonces estamos siendo una persona en la que tú y yo estamos dejándonos llevar por todas las cosas que el mismo Pablo mencionaba. Claramente en los Colosenses, si usted lee en los versículos anteriores del 8 al 10, donde esa exhortación de Pablo, así como lo hacía a cada uno de ellos, lo hace a nosotros hoy, para que nosotros podamos despojarnos de aquello que a veces nos impide recibir el verdadero perdón de Dios. Y vamos a profundizar en eso. Porque dice Colosenses 3:8, si nosotros hemos tenido una nueva vida en Cristo, perdonados realmente y podemos perdonar, ya no vivimos con las cosas que hay como la ira. Aunque estamos en este cuerpo, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, ¿hay algo de eso en nuestro corazón todavía? Pablo les decía, dejad todas estas cosas y revístete del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando y renovando cada día hasta el conocimiento pleno de Dios. Fíjese que cada uno de nosotros debemos valorar esa enseñanza y escudriñarla. Porque si no estamos siendo despojados de todo esto, entonces no hemos entendido todavía lo que es el perdón de Dios. Y aquí que a veces decimos, pues soy nacido de nuevo, soy cristiano. Alguien me comentaba en una ocasión en medio de esta serie, hermano, ha sido tan difícil. He entendido poco a poco cómo el Señor me va transformando, porque realmente si no fuera por eso, yo no pudiese perdonar a mi familia. La situación en la que estamos viviendo, quién sabe dónde estaría yo. Cuando Pablo presenta este énfasis de los motivos en los que tú y yo debemos despojarnos de las antiguas obras, podamos recibir completamente el perdón de Dios y saber que Dios está en control de todo lo demás. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? El perdón de Dios que no nada más se quedó ahí como un conocimiento, sino es una realidad en nuestra vida, es el reflejo constante de lo que Cristo ha marcado en nuestro corazón.
Esa vida en que el cristiano va creciendo cada día, va entendiendo la voluntad de Dios, va viendo el énfasis de lo que de verdad tiene que despojarse y verdad recibir el perdón de Cristo. Porque el perdón es una decisión, ¿sí o no? Un acto de la voluntad de nuestra vida. Y una voluntad que se hace correcta, corrige también y conduce a la verdadera libertad. ¿Somos verdaderamente libres? Es un proceso. Y que a menudo ese proceso, de verdad, si no lo entendemos, nos va a tomar mucho más tiempo en aprender lo que es el perdón. El enfoque importante y claro de nuestra manera de lograr y vivir con un corazón lleno del perdón de Dios. El llamado de Dios en los Colosenses a hacer esa manera de valorar, si usted se enfrenta a una circunstancia y aún la está viviendo en este tiempo, vaya a ese versículo. De modo que estemos entendiendo la voluntad de Dios y nos perdonemos unos a otros, buscando principalmente el perdón de Dios. Hay muchas ilustraciones que mencionaba en aquella ocasión que hemos vivido, experiencias que para algunos han sido impactantes de manera tal que si no hay un perdón, al contrario, hay una muralla, una división aún más grande. ¿Empieza en dónde? Si el ministerio empieza en nuestra familia, ¿en dónde empieza? En cada uno de nosotros. Mostrar ciertamente que se sufre, escuchamos también cuando se nos hablaba que en medio de ese perdón hay sufrimiento. Y muchos han llegado a pensar que no van a encontrar la paz de Dios y empiezan a estar en un profundo dolor. Pero tenemos que destacar algo muy importante, hermanos. ¿Quién fue aquel que fue ofendido a lo máximo y ha perdonado a lo máximo? Él conoce nuestra pena. Él sabe las circunstancias que tú y yo estamos atravesando, nuestras necesidades. Él sabe cómo darnos el poder para poder perdonar aquello que para algunos todavía es imposible. Porque podemos decir, mire, es bien claro, hermano, yo he entendido el perdón. Y cuando se nos ha dicho, a veces suena como risa, ¿verdad? Perdono pero no olvido. Quiero decirle que hay muchos cristianos en la actualidad, para los cristianos, han perdonado, pero no han olvidado. ¿Perdonaron verdaderamente? Y al decir que no han olvidado es que siguen guardando en el corazón aquello que no saben cómo perdonar. Pero Dios sí lo tiene posible. De ahí que estos versículos en Colosenses 3:12 nos dan las armas, nos llenan de características importantes para nosotros como cristianos. Que al despojarnos de aquello que nos estorba podamos revestirnos de lo que Él quiere que aprendamos. Deshacernos de aquellos aguijones, podríamos decir así, de amargura, que a veces los cargamos por mucho tiempo. Yo le decía que en la ocasión anterior que conocí a una persona que después de 15 años de volvérmelo a encontrar, pues para él significó una cárcel estar aquí en este país porque quería huir de su familia, no quería saber más de ellos. Su sueño americano se convirtió en una prisión hasta que entendió qué es la voluntad de Dios, perdonar. Aunque quisiera ir ahorita, pues no puede ir, porque pues como algunos, ¿verdad?, tienen la oportunidad de salir pero no regresar, está en otro proceso, no puede regresar. A tratar de buscar esa necesidad en su alma de que se solucionen las cosas. Pero cuando nos volvimos a encontrar, lo único que pude decirle y compartirlo con ustedes en aquella ocasión es que despojándonos de todo peso, podamos entender el amor de Dios. Y aunque no puedas ir, habla, ¿ya hablaste con ellos? Ahora está más fácil hablar. Hace más de 15, 20 años era muy difícil. Las cartas, las llamadas por teléfono, ¿cuántos pasaron esas circunstancias? Pero experimentar la libertad del perdón de Dios, una libertad que solo es posible cuando se aprende, porque no se nace, se aprende a perdonar, aun cuando no lo sienta. ¿Está de acuerdo? ¿Qué tenemos en nuestra mente hoy entonces, hermano? ¿Tenemos en nuestra mente la vida de la carne o la vida del espíritu? Y ya hemos entendido claramente que los que piensan, vaya conmigo si quiere leerlo, Romanos 8:5, los que piensan conforme la carne, en las cosas de la carne,
están ocupados en la cosa de la carne, ¿van a poder entender la vida del Espíritu? ¿Las cosas del Espíritu? No. Romanos 5:8 nos da esa respuesta y esa firmeza. Porque los que son de la 8:5, perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es que si nosotros nos despojamos de todo ese peso, ese aguijón de amargura, ese aguijón de el pensar constantemente qué va a suceder, qué va a pasar, por qué estoy pensando todavía en aquello, por qué me está afectando, porque sí afecta. No lo reconocemos abiertamente, pero está afectando nuestra vida. Ponían un ejemplo muy claro en una ocasión, en una predicación. El pastor llamó a una persona y le dijo, aquí al frente, ¿estás listo para depositar en este costal cada una de estas piedras que signifiquen literalmente una piedra física, pero que signifique aquello que te estorba y que no te has despojado? ¿Estás listo? No, pues yo he perdonado. ¿Estás listo? Le colgó el costal aquí en el cuello y cada cosa que empezó a mencionar en su vida, como cualquiera de nosotros hoy, se empezó a convertir en un peso constante. Ahí lo tenía. Así es de que él pensaba que nada más iba a tener 2, 3 piedritas, imagínense cuántas piedras tendría cuando su cuello ya estaba casi en el suelo. Dime si físicamente cuando tienes algo cargando, puedes correr, puedes ser ágil, puedes ser entendido para seguir adelante. Dime si puedes hacerlo. ¿Verdad que nadie? ¿Con ese peso alguien puede hacerlo? Físicamente no. ¿Espiritualmente? El ocuparse de la carne, dice Romanos 8:6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si seguimos teniendo todas aquellas cosas que nos estorban, ¿estamos agradando a Dios o a la carne? ¿Qué estamos alimentando más? ¿La vida del Espíritu o nuestro orgullo? ¿O nuestra queja? Sin embargo, para nosotros los cristianos, entendiendo lo que dice aquí Pablo a los romanos, mas vosotros no vivís, di conmigo, no vivo según la carne, para entender el perdón, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ay, hermano, usted me va a decir que, porque también alguien me mencionó dentro de esta serie, y quiero traerlo a la luz, a lo mejor, bueno, que esté o no esté, lo importante es saber esto. Es que usted generaliza, o ustedes generalizan demasiado. Hablan como si todos estuviéramos pasando las circunstancias que ustedes están diciendo. No, realmente no. Pero tú solamente sabes qué hay en tu corazón. Tú y Dios, o principalmente Dios sabe qué hay en tu corazón. Todos en nuestro corazón tenemos el privilegio de entender la voluntad de Dios y vivir conforme al Espíritu. ¿Está listo? ¿Seguimos adelante? Cuando Dios quiere mostrarnos una vida nueva, una vida que debe de caminar conforme a su voluntad, ese costal de piedras que lleva colgando tal vez, y espero que no sea por el resto de su vida, sino que a partir de hoy haya un cambio en el cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, que cuando perdonamos, también nos desechemos de todas aquellas rocas que nos doblegan y que nos disminuyen en nuestra fortaleza. Porque, ¿sabe? Muchos de nosotros podemos tener la excusa más clara y completa, pero Dios sí sabe lo que nos hace falta. Porque cuando aprendemos a perdonar, aun cuando no lo sintamos, se lo decía hace un momento, nos despojaremos de cosas que están arrastrando. Mientras trabajamos en el proceso de perdonar, entonces quedaremos libres verdaderamente de la prisión. ¿Cuántos quieren ser libres cada día de la prisión? Que el enemigo quiere poner, también. El profeta Isaías describe la libertad tan maravillosa que es volar como las águilas. Cuando nosotros nos despojamos de todo aquello que nos estorba, de todo peso, nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Quiero decirle que vamos a ver las cosas más claras.
¿Sabe usted que hay algunos que dicen, sí, ya perdoné? Y a veces se acercan a la persona, aquella que, no, mira, yo quiero ponerme de acuerdo contigo y quiero pedirte perdón. Y sí, pero tienen sus reservas, guardan circunstancias en su corazón que no nos hace completamente libres. Por eso es que a veces la gente dice, por eso calladito me veo más bonito. Y yo fluyo, aquí estoy. Pero no es una completa libertad, hermano. Si estamos en esa completa libertad y dispuestos a soltar todo gancho emocional, porque está en nuestro corazón, porque sabemos que estamos llenos de emociones, ¿sí? ¿Dios nos la dio? ¿También? Aquello esté dispuesto a soltar y di conmigo, sí quiero. ¿Quieres soltar todo aquello que le estorba? De repente la multitud de la gente se acercaba al Señor Jesús. Y el Señor Jesús inmediatamente, aquellos eran libres, perdonados. Incluso aquella mujer que tan solo le tocó y ni siquiera, como hay muchos que te rodean, le dijeron sus discípulos, ¿cómo dices que te tocó? Alguien me tocó porque virtud salió de mí. Fue despojada de todo aquello, aquella mujer, de ese flujo de sangre. Personalmente quiero decirle que si nos sentimos cargados con ese tipo de rocas, nuestro corazón puede tener, o no puede, tiene resentimiento. Su corazón y el mío puedan no comprender incluso las palabras que están descritas aquí en la Biblia y que fueron escritas con el objetivo para que nuestra mente tenga esa libertad, para que abandonando todo aquello endurecido en nuestro corazón, tú y yo podamos gozar, tener un corazón sensible, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Al perdonar, nosotros podemos ver que aquello duro se convierte tan sensible que nos permite valorar más las cosas que Dios nos da. Si no perdonas, entonces tu corazón se va a volver más duro. Si no podemos entender el perdón de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue en vano. El sacrificio en la cruz del Calvario de nada sirvió. Pero aquí que si sacamos lo endurecido, aquello fortificado en gran manera en nuestro corazón y lo entregamos al Señor, ¿sabe que el Señor nos va a moldear más? Y como luego hemos cantado, que podamos ser transformados. Porque en aquel gran día lo haremos, seremos transformados a su imagen y semejanzas. ¿Sí o no? Dios nos escogió. Dios nos ama de tal manera que nos da la libertad, porque hoy podemos vestirnos para entrar más adelante en esa escritura que el Señor nos da. Una vestidura completa, una vestidura plena de la presencia de Dios. Porque Dios ya lo tenía desde el principio. Si nosotros valoramos esto, nos damos cuenta aún más de que Él, en su gracia, perdonándonos, nos ama de tal manera que nosotros al mismo tiempo, siendo perdonados, podamos tener esa libertad de perdonar. Cuando un inconverso peca, Dios lo ve como una criatura que quebrantó las leyes del Creador, y Dios es un juez justo y santo. Pero cuando un creyente peca, es un hijo de Dios, al cual Dios está destrozando el corazón, pero lo va a formar de una manera que le va a dar ese corazón amoroso, ese amor que le permite ser fuerte. Y no nada más es una motivación para seguir adelante, sino una firmeza de crecer en su amor cada día. El amor que cada día el Señor nos da como creyentes, entonces será ese deseo aún más de obedecerle. Si nosotros entendemos estos, hermanos, híjole, creo que estaríamos viendo cosas más grandes y maravillosas. Bueno, por fe, yo quiero ver las cosas grandes y maravillosas que el Señor tiene cada día, hasta que nos llame a su presencia, o si no, venga adelante. De esa manera podamos crecer en ese deseo, hermanos, caminando en una vida nueva. Porque si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces entenderemos aún más ese deseo de caminar con Cristo. Escogidos por Dios, apartados para Él. Hermanos, amados, si somos perdonados por Dios, todo aquello significa la gracia de Cristo, la gracia de nuestro Dios,
que no tuvimos que hacer nada, que lo entregó todo, que lo dio todo, que lo padeció todo por ti y por mí. Qué bendición tan grande, porque el creyente que está lleno de la vida de Dios en esa gracia, Pablo lo menciona en ese vestirse de esa manera entrañable. Volvamos a nuestra escritura. Aquello que nos va a dar la capacidad de entender el propósito de nuestra vida, entendiendo la voluntad de Dios. Si debemos despojarnos de todo aquello, entonces nos vamos a vestir de las ropas nuevas. ¿Cuántos quieren ser vestidos de las ropas nuevas? Y dije vestidos porque Él es el que nos quiere vestir. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Está de acuerdo? Porque si somos escogidos por Dios, Él nos va a dar las pautas. Él nos va a dar el camino a seguir. Uno de los ejemplos más hermosos de ese entrañable amor y misericordia es que, por ejemplo, los griegos utilizaban de las entrañas desde lo profundo de su estómago. Tenía ese origen ahí y localizaba una manera firme de saber que desde su interior, ¿verdad? ¿No dice la palabra de Dios que cuando viene esa palabra viva, esa palabra nueva desde nuestro interior, correrán ríos de agua viva? Y esa vida se transforma cada día. Es una bendición tener y el significado de entender la gracia de Dios debido a esa bendición. Así es de que vestidos de entrañable misericordia para ti, aún más a diferencia de los griegos, nosotros como cristianos hoy, nuestro origen está localizado en el corazón. A esa sensibilidad donde vamos a exhibir esos sentimientos nobles, de verdad, poder perdonar, siendo perdonado. Como creyentes también debemos exhibir aquellos sentimientos que nos llevan a ser también no nobles y también de una manera especial con compasión los unos por los otros. Porque eso ya no hay hoy en día, hermano. No sé si se ha dado cuenta. Puedes ver, y ahora lo anuncian, y luego se ven mucho en las redes sociales, pueden ver gente golpeándose y en vez de apartarlos, se gozan, ¿verdad? Filmando ese video, cómo se están golpeando, cómo están maltratándose unos a otros. No se diga en este tiempo donde los mismos países lo único que buscan es una venganza, una contrarrespuesta a lo que recibieron. ¿Qué pasó con Francia? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el mundo? La misma política lleva una profundidad más allá y todo es profético, es palabra de Dios. Se está cumpliendo el tiempo. No recibieron ese ataque y no les importa a quién se lleven por enfrente. Esa bombardeo que hubo contra ellos ha matado a muchos inocentes. Triste. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está aquella entrañable misericordia? ¿Dónde está lo que se nos mencionaba? Si te dan en una mejilla pones la otra. No. Me la hace, me la paga. Dicho, mal dicho, ¿verdad? Podemos guardar las cosas y hay muchos ejemplos, pero cuando Dios nos permite ver en nuestro corazón esa misericordia, nos lleva a una emoción más íntima, algo sincero del corazón. Señor, yo le preguntaba esta tarde antes de venir aquí, Señor, ¿qué quieres para nuestra vida hoy? ¿Cómo quieres que entendamos tu voluntad para saber perdonar aún más? Si hemos sido perdonados, poder despojarnos de quienes somos verdaderamente. Padre, esposo, hijo, hermano, y a la mujer igual. ¿Hay entrañable misericordia en tu vida? ¿Qué dice Filipenses 2, 1 al 5? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sientes el peso de aquellos que están sufriendo? Alguien dijo, vamos a orar por esa necesidad. Sí, oraremos, porque a fin de cuentas Dios toma y tiene el control. Pero hoy aquí, hermano, hay esa unidad perfecta en la que podamos percibir
ese sentir en esa entrañable misericordia de saber que podemos despojarnos y ser esa unidad, teniendo misericordia los unos por los otros, valorando quiénes somos, en dónde estamos. A veces no nos conocemos lo suficiente. Podemos decir que sí, aquí nos vemos el miércoles, el domingo, la reunión de los matrimonios, pero hay cosas que van más allá en nuestros corazones, hermano. Y donde Dios quiere completar en nuestro gozo cada día. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué tiene que haber en nosotros hoy, hermano? Ese mismo sentir que hubo en quién, que lo padeció todo, que lo entregó todo por ti y por mí. ¿Qué más dice? Para poder entender el perdón y aún despojándonos de todo, poder ser perdonadores, debemos de vestirnos de qué, hermanos? Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. ¿De qué debemos de vestirnos? De benignidad, ¿no es así? Hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios y gracias a Dios por su bondad a través de Cristo. Que nosotros una y otra vez vamos y debemos demostrar la bondad hacia los otros, hacia los demás. Hay cosas que no necesitan anunciarse desde aquí del púlpito. Hay cosas que Dios ha puesto ya en tu corazón para hacer bendición a otro. Algunos saben que es nada más lo único que están pensando, pues no, yo quiero que me bendigan, yo necesito. Tan solo una palabra de amor, una palabra de benignidad, de bondad. Siendo benignos unos con otros. Es un mandamiento de Dios, ¿no lo dice así Efesios 4:32? ¿Sí? Cuando Él nos menciona firmemente y dice así, antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Uno de los ejemplos más claros de la bondad, y usted lo puede estudiar en su casa en la segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9. Dios trató con el rey David. Solo voy a mencionar algo. Él hizo con Mefiboset, el príncipe lisiado, el deseo que solamente Dios había puesto en el corazón de David, la bondad de recibir a aquella familia. Y vaya que no era la familia más querida, porque era de su más acérrimo rival, Saúl. Pero debido al amor que tenía por Jonatán, el hijo de Saúl, Mefiboset, el hijo de Jonatán, pobre y lisiado, fue elegido para recibir esa bondad. Si David hubiera actuado de acuerdo a la justicia, hubiera condenado a Mefiboset. Pero él tuvo bondad, aún de aquella familia que era maldita. Y lo único que hizo David es actuar con amor y con gracia. De ahí que de esa manera lo invitó hasta comer siempre con él en la mesa del rey. Ese poder, ejemplo más grande que Dios nos da de lo que hemos experimentado de una bondad tan maravillosa. Hermano, ¿dónde estuviéramos tú y yo si no hubiésemos recibido el perdón del Señor? Y valorarlo de tal manera que, por lo contrario, ¿dónde estaríamos? Si Dios nos acusara y nos señalara, y ahora sí que, si no nos hemos arrepentido, mucha atención. Si hemos sido arrepentidos de corazón, hermano, esa bondad es más grande. Nos ha dado un perdón maravilloso y valorar este tiempo en el que estamos aquí. El que nos permite alabarle, adorar al Señor por tus bondades, tus maravillas, por tus misericordias. Tú estás con nosotros, porque estoy en un ministerio, porque me permites el privilegio, Señor, porque también escuchamos que a través de esa situación de disciplina el Señor me sigue enseñando. Y vaya que ahorita yo estoy entendiendo algo más de la disciplina, ¿verdad? Antes lo veía a segundo término con la familia, con el esposo de mi hija, pero ahora lo veo directamente con mi hijo. Ustedes saben que se fue a los Marines, ¿verdad? Dígame si estando en ese tipo de disciplina,
puede contestar algo diferente, o no quiero, o no puedo. Cada palabra que se le dice tiene que decir, diga conmigo fuerte, sí, Señor. Aunque le duela, aunque ya no pueda, qué disciplina, ¿verdad? Hermanos, tú y yo somos el ejército del Señor Jesucristo y a veces ni podemos decir sí, Señor. Y Dios nos dice que actuemos de una manera bondadosa y entendamos el perdón y hacemos lo que queremos. ¿No es Dios bondadoso y misericordioso? Bueno, entendamos. Acabamos de recibir una carta de Él y nos dice, es difícil, está duro. Lo más maravilloso es que me pude decir, pero Dios me está dando fortaleza. Gloria a Dios. Los extraño. Hermanos, el Señor Jesús nos extraña de una manera tan grande. Yo lo aplico esto a la vida que Dios da y abre sus brazos en esta hora para que tú y yo podamos entender la bondad y la misericordia de nuestro Dios. El considerarnos a nosotros mismos, hermanos, nos lleva a vestirnos, dice otra palabra ahí en ese versículo 12 de Colosenses 3. Vistámonos de humildad. Pablo se enfrentó a un mundo pagano en aquel tiempo, hermano. Un mundo pagano el que no apreciaban la humildad. ¿Quién se iba a considerar menor que alguien? Hemos descubierto algunos cristianos, aquí no, que lo único que quieren es la posición, el lugar, y eso es todo lo que querían. Y mira quién soy, y hasta sus credenciales te enseñan. Y el amor de Dios, hermano, la humildad. Al contrario, admiraban más el orgullo y el poder. Pablo lo enfrentó, como lo estamos enfrentando tal vez hoy. El más grande ejemplo de humildad lo volvemos a ver una y otra vez en Cristo Jesús. Una humildad en la que Él no se consideró a sí mismo. ¿Estás dispuesto a no considerarte a ti mismo y hacer lo que tengas que hacer por la obra del Señor? Por eso le digo que a veces vivimos debajo de nuestros privilegios. Cuando alguien me mencionó, hermano, ¿por qué dice debajo de nuestros privilegios? Porque Dios tiene tantas cosas para nuestra vida donde hemos de contemplar su gloria y no que lo merezcamos, porque ha tenido en nosotros misericordia. Hay un mundo que sí está alrededor nuestro, pero Dios nos da la capacidad y el entendimiento para tener esa estima correcta de la voluntad de Dios. Para que como personas humildes pensemos antes en los demás que en nosotros mismos. Porque si es de lo contrario, entonces nosotros estamos vestidos de otra cosa, menos de humildad. Estamos vestidos de altivez, estamos vestidos de... Y no lo estoy regañando, hermano. Porque el Señor nos está hablando con amor. Nos está haciendo entender todo aquello contrario a nuestra vida que nos va a permitir valorar y recibiendo el perdón de Dios, poder perdonar. ¿Qué más dice el versículo 12 de ese capítulo 3 de Colosenses? ¿De qué más debemos de vestirnos? ¿No dice de mansedumbre? Ser manso no quiere decir que es ser débil. No, hermano. Algunos dicen que yo pedir perdón, no, eso es muestra de debilidad. Jamás. Está bien que lo perdone Dios. Todavía se cree aún más poderoso que Dios. ¿Cómo que lo perdone Dios? Yo no lo perdono. El ser débil, hermano, va más allá. Pero ser mansos y estar bajo el control y el poder de esa palabra que Dios expresa ahí es describir esa mansedumbre como un tiempo que refresca, como un tiempo que atravesando nosotros podemos ver la paz, la medicina que Dios nos da a través de su palabra, que es un beneficio en el cual tú y yo podemos postrarnos delante de su presencia y antes de poder ver que podemos ser destruidos, esa tormenta que venga, viene a ser paz.
Esa tormenta de amor, de paz, de control, de dominio propio, nos lleva también a tener todo bajo el control de Dios, no tu control y el mío, porque si nos ponemos a ver que si no tenemos esa paz de Dios, ¿cómo reaccionaríamos? Tengo el amor de Dios, pero le voy a dar paz. Sin embargo, hermano, quiero decirle que toda aquella persona que es mansa y humilde, deja que aquella agresión, que aquello que le había mostrado una amargura grande, se convierta en todo lo que Dios quiera decirle, estoy en control, y te llena de paz, y te quita todo aquello que pudiese estorbar. Si tú y yo tenemos un camino como cristianos, perdonándonos unos a otros, entendiendo el valor del perdón, hermanos, nosotros nos vamos a vestir aún más de aquella paciencia que sigue más adelante. Esta palabra paciencia, que es lo que nos da vida, que es lo que nos da aquella persona que puede tener tranquilidad y dice, Señor, yo confío en tus promesas y aquí estoy tranquilo. Porque por lo contrario, si no tenemos paz o paciencia, ¿cómo somos, hermanos? Impacientes, impulsivos. Las cosas queremos que suenen así. Cuando ya escuchó ya no le trueno los dedos porque algunos se acuerdan, dicen, no, yo un día que hice así, me dijo, por eso no perdono a mi papá, porque él cada que me tronaba los dedos, no sabe qué afecto entró a mi vida, qué tanto afectó a mi vida. ¿A cuánto les gusta que les truenen los dedos? Pero Dios nos dice, hey, atento. Nosotros podemos aguantar, soportar, porque es el fruto del Espíritu. No es gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esa es una señal, hermanos, aquellos que son santos, que son apartados, es una característica que aunque sea malo aquello que les está pasando, aquello que pudiera impulsarlos a enojarse indebidamente, entonces viene el momento especial cuando una persona tiene que aguantar y dejarlo en las manos de Dios. Y de esa manera te vistes del perdón de Dios y perdonando a otros. El perdonar solamente proviene de Cristo, hermanos. El perdón del cristiano, en el que ha sido abierto el corazón, entonces ese creyente ve la plenitud y el amor de Dios cada día. Y en ese preciso instante, él valorará aún más todas aquellas cosas que deben ser perdonadas en el corazón. Debemos de ayudarnos unos a otros. Debemos de vestirnos, dice, después de la paciencia, ¿qué debemos de ser? Colosenses 3, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Soportándonos unos a otros. Ese soportar también viene de una palabra tolerancia, de tolerar, que significa detener, que significa retener. Y Dios nos tolera mucho. Somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Dios tolera a los pecadores. ¿Y sabe? Él detiene su juicio. ¿Cuántas veces, no sé si usted ha analizado o se ha puesto a ver en la vida del Espíritu lo que sucede en medio de la alabanza en ocasiones? En una ocasión se lo mencioné a algunos de ustedes. Pero ha habido momentos, hermanos, por ejemplo, en medio de la alabanza y la palabra de poder empieza a surtir algo muy especial en nuestro corazón, que empieza a hablar Dios con nosotros, si no fuera por su amor y su misericordia y porque detiene su juicio. Cuando se ha levantado, ¿ustedes han visto cuando se levantan esas espadas? Y ahora ya no son de plástico como antes las tenían, ahora están pesadas. Son espadas de veras. Que si cayera el juicio de Dios, hermano, ¿Dios ha tenido misericordia? Y luego inmediatamente después de esa espada ellas levantan la Biblia, la palabra de Dios, para mostrarnos quiénes somos en Él. Discernir en la vida del Espíritu por qué debemos de estar constantemente pidiéndole a Dios gracia para que aquello que pueda provocar en nosotros una diferencia de apartarnos conforme a la carne, podamos vivir conforme al Espíritu de nuestro Dios. Vistiéndonos de tolerancia, deteniéndonos.
Pero aún va más allá, porque ¿sabe usted que cuando el Señor nos perdonó porque nos lo merecíamos? Solo por su misericordia. ¿Y sabe qué? Porque Él vio algo muy especial en ti y en mí, para contemplar y hacer conforme a su voluntad, y cumpla Él su propósito y mostrar su gloria. ¿Qué crees que va a pasar cuando tú perdones a otro? ¿Nada más porque lo vas a tolerar? ¿Porque lo vas a soportar? Simple y sencillamente porque Dios va a hacer algo más. Y tú y yo somos el instrumento. De lo contrario, pues seremos piedra de tropiezo. Seremos instrumentos que serán estorbo, impulsivos, dando señales de un carácter no santo, que pueda enojarse, sí, pero que no tenga ira en su corazón. Que tenga ese dominio propio para que lo malo que lo impulsaba indebidamente ahora tenga lo correcto de Dios, vistiéndose de tolerancia. Teniendo, por cierto, por ejemplo, que la humildad, la mansedumbre y la tolerancia, el soportarnos los unos a otros, van juntos, van muy ligados. ¿Sabe cómo entiendo también la palabra soportar? Si lo transformamos en vez de aguantar o tolerar, también Dios lo muestra. ¿Cómo dicen en inglés la palabra? Support. ¿Qué hace un support? Sostiene, apoya, soporta el peso, tiene amor por aquel como tienen amor para contigo. Conoce Dios a los que son débiles y los detiene y los sostiene. ¿A quién va a usar el Señor? ¿A quién va a usar el Señor? Y a mí. ¿Está listo? Porque podemos ser ese apoyo. Que sea bendición y no maldición. Por eso Dios nos pone por ciertas circunstancias que aunque digas que está difícil, dice Señor, tú tienes un propósito y tú quieres la salvación que empieza, di conmigo, en mí y los que te rodean. Vestíos entonces de ese apoyo, de ese retener, de ese detener como Dios lo hace para con nuestras vidas. Y viene esa parte importante de este versículo 13, vestidos de perdón. Y nos debemos de vestir del perdón porque como resultado lógico, todo lo que Pablo había escrito en esa sección importante, hermanos, era suficiente para que aquel que iba a pasar por una prueba, por una lucha, aquel creyente iba a aguantar el dolor, la provocación, iba a negarse a sí mismo, iba a evitar el vengarse a sí mismo y por el contrario iba a perdonar más a su ofensor. Si no lo hubiese hecho así o si no lo hacemos así hoy en nuestra vida, nos dejamos guiar entonces por sentimientos de malicia que desarrollan un corazón donde vamos a cometer uno, otro y otro pecado que van a tener consecuencias. ¿Sí hay consecuencias, sí o no? Entonces el perdonador viene a Cristo y el perdón de Cristo abrió su corazón al creyente. ¿Y sabe qué desbordó él en nuestra vida? Plenitud de gozo, plenitud de amor y un pacto establecido con nosotros, que es importante y en este instante debemos de detener hasta nuestra queja si hay queja en tu corazón, para que pudiendo ser perdonados de todo corazón, nosotros también perdonamos a otros. Y el perdón entre los creyentes es ir aún más allá de lo que Dios nos ha dicho hasta hoy. Vistiéndonos, dice el versículo 14, para leerlo juntos, es del amor de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Lo tiene ahí? Y sobre todas estas cosas, fuerte. Wow. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Una vida del Espíritu en que nos da esa unidad, ese lazo, ese sentir el peso por mi hermano y de verdad orar por él. Porque si no hay otra cosa más que podamos hacer, es orar y estar en ese apoyo. ¿Sí o no? Mire, el viernes que estuvimos en los matrimonios nos tocó sentarnos con nuestros hermanos, Alejandro, su esposa, ¿verdad? Él pasó por una prueba difícil. Y en lo personal, cuando me llamó el pastor para decirme, ¿me acompañas al hospital? Yo sentí un peso aún más fuerte, y no porque estén aquí, dije, Señor, nos los acaban de presentar como miembros en la iglesia,
Y mira lo que está pasando, mi hermano, Señor. Pero ¿sabe? Cuando entramos al cuarto de ese hospital de terapia intensiva, todo aquello que yo no veía físicamente mientras llegábamos, ¿verdad? Después lo vimos, yo lo vi a él muy tranquilo. ¿No lo viste tranquilo? Y le estaban haciendo un estudio pesado, fuerte, ¿verdad? Que sintiendo el peso de aquello que estaba atravesando su esposa también en esa desesperación, pues no les dijeron así de fácil, pues la tiene fácil, ¿no? Al contrario, si no hacemos algo ahorita, ¿qué te dijeron, Alejandro? Te mueres, ¿verdad? ¿Firmas o no firmas? Estamos en las manos de Dios. Pero también Dios tiene un propósito, hermano, porque Dios nos detuvo antes de salir de ese lugar. Porque el que estaba a su lado, en ese mismo cuarto, no se veía como el hermano. ¿Cómo se veía? Si la hermana dice peor, yo diría ultra peor. El pobre joven no se podía ni mover, tenía tantos aparatos, no reaccionaba. Pero antes de salir de ese lugar hicimos una oración. Que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y ver el amor, bien, siendo vestidos del amor de Dios, y es importante reconocerlo, hermanos, no nos pudimos salir de ahí antes si no orábamos por ese otro joven. Porque Dios tenía un propósito en su amor. El enfermero se acercó, dice, algo sucedió tan grande en este momento que yo les agradezco que hayan hecho esa oración. Y lo único que le compartimos es que Dios también te ama y quiere salvarte. Yo sé que ellos les testificaron a él. ¿Pero qué cree? Pues tuvimos que dar la vuelta. Me acerqué al joven y le pregunté, porque él se empezó a estar inquieto, pues no podía ni moverse. ¿Quieres que oremos por ti? Al principio dijo, no. Pero sabe, Dios nos mostró que teníamos que orar por él. ¿Sabe por qué yo me acerqué a orar por él? Porque dije, Señor, pues a lo mejor ya se llegó su tiempo y él necesita su salvación y estar bien, ¿verdad? La respuesta más maravillosa, hermanos, es que ver que dentro de ese ser vestidos y revestidos y reconocer el perdón de Dios y el que pueda ser la otra persona que aunque no la conozco, ser perdonada y tener una vida con Cristo, pues oramos por él. Saliendo, cuando terminamos de orar, pues sí, nosotros escuchamos que empezamos a oír muchos ruidos, ¿verdad? En su lado de él, y pues entraron los médicos. Pero lo más maravilloso que nos compartían nuestros hermanos es que después de que salimos de ese lugar, el joven reaccionó. Hermano, para gloria de Dios, no pasaron muchos minutos, nos compartían ellos, y le retiraron todo. Porque su estado sí era muy grave. Una persona que pasa un problema en su cerebro de tal manera que no puede moverse. Dios tiene un propósito. Y estar ahí en terapia intensiva lo movieron a un lugar de recuperación. Mueve tu mano de izquierda, mueve tu mano derecha. Puedes decirnos sí, puedes decirnos no. Gloria a Dios, hermano. Para entender el perdón de Dios. A lo mejor tú, como yo, a lo mejor estaba pensando, ya se va a morir. No, el Señor lo va a levantar. Porque si lo quiere usar, solo Dios sabe. Pero el tiempo es de Dios. Así es de que contigo y conmigo, hermanos, el amor de Dios que gobierna nuestra vida, en esa paciencia, en esa paz, en esa bondad, en esa mansedumbre y en ese perdón de Dios, hermanos, tú y yo podemos ver las virtudes espirituales de parte de nuestro Dios que no nos llevan más allá a una belleza, a una armonía. Dios ha tomado en control de nuestras vidas, que vamos a ver esa indicación de madurez, de crecimiento, de valorar lo que tenemos hoy. Esa vida que nos mantiene en un desarrollo constante y no solamente de conocimiento, sino de una realidad de que Cristo salva, sana, perdona y está en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. ¿De qué necesitamos ser llenos? De Él solamente, de la vida de su Espíritu, una vida en la que no estábamos antes, una vida que tal vez en esa definición de amargura tú y yo hemos sido transformados y finalmente nosotros tenemos el valor de decirnos a nosotros mismos, amigo, hermano, una vida de cambio.
Dice Gálatas 6:1 y se lo recuerdo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que seas tú también tentado. Cada día nosotros podemos proseguir a la meta. ¿Quieres seguir adelante? Por último me voy a ese momento especial, hermano, de una mujer. Ahorita viene a mi mente, no la encuentro, o si usted me ayuda, se encuentra en los evangelios. El Señor Jesús se acercó a visitar a este hombre, pero cuando entró a ser atendido, llegó una mujer que solamente al recibir el perdón de Dios, lo único que hacía era derramar sus lágrimas. Y traía un perfume de alabastro, que al mismo tiempo ungía sus pies. Aquellos preguntaron: bueno, ¿y no te estás dando cuenta? ¿Sabes lo que ha recibido el perdón? Se transforma en aquello que da mansedumbre y paz. ¿Qué cosas tan maravillosas vería esa mujer mientras estaba siendo perdonada y derramar su alma, su alabastro? Ese perfume que en ese tiempo costaba, o podríamos decirlo económicamente, en dinero carísimo. Pero a ella no le importó. Solamente estaba ahí derramando su alma, entregando su vida completamente al Señor, teniendo en su corazón aquello de lo cual le había sido perdonado. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermano? Diga conmigo: mucho. ¿Aún para los más jóvenes también? A todos. Y a pesar de las circunstancias, la lucha que fue de ser fuerte, aquella mujer sintió el perdón de Dios. Y ese perdón, me imagino, no lo dice la Escritura, pero pudo el Señor usar su vida aún más, siendo instrumento. El principio es importante. La doctrina del perdón nos lleva a que cada uno de nosotros valoremos más que todo aquello que nos estorba debe de ser despojado y nosotros nos vistamos de lo nuevo. ¿Quiere vestirse del poder de Dios, de la vida del Espíritu? ¿Entendiendo su perdón? ¿Puede perdonar? ¿Puede entender aún más maravillosamente que ese perdón hace un favor de mostrar la bondad incondicional, que nos da la libertad de concedernos, y no solamente hoy, sino una vida de generación en generación, porque la maldición se corta ahí, y entonces tu vida va con bendición más adelante. Cada día de nuestra vida. ¿Quiere entonces así vestirse de ese amor, hermano? Ese amor que es el vínculo perfecto de nuestro Dios, una comunión con Él. Si lo entendemos, lo voy a invitar a ponerse de pie. Mateo 6:12, adelante, solo quiero resaltar algo. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y entonces Él podrá ver en cada uno de nosotros como hombres y mujeres, en esa vida del Espíritu, un solo cuerpo. Y llegaremos a esa petición especial, aparte de nuestro Dios. Una palabra que nos da paz y que de inmediato notamos que tiene el sello de Cristo. Y vamos a seguir siendo enseñados. El Señor tiene todavía aún cosas más grandes, hermano. Yo sé que mi decir hoy pueda cambiar en mi vida misma todo aquello que no es en la carne, sino es en una vida en el Espíritu. Siendo perdonado, pueda perdonar. Cierre sus ojos. Valoremos juntos, hermano, lo que el Señor nos enseña en esta hora. Esa característica especial de un nuevo hombre, de una nueva mujer, que cada día reconoce y tiene la oportunidad de saber que Dios, a través de Cristo, nos perdonó. Y ha sido dado a cada uno de nosotros
para que podamos decir que estamos sentados a la diestra con el Padre. Señor, tú estás forjando y fomentando nuestra vida hoy, no actitudes livianas, Señor, sino un alivio grande en cada creyente que es fiel, Señor, y que queremos seguirte y que queremos caminar conforme a tu voluntad. Señor, no has excluido nada de nuestra vida, Señor. Estás mostrándonos, Señor, tal vez la dureza de nuestro corazón, y tal vez alguno se niegue al perdón, pero tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, y no suponemos que estás aquí. Tú estás aquí, Señor, y nos has perdonado cada una de nuestras ofensas, Señor. Es importante que te pidamos perdón por aquellas cosas que aún creemos, Señor, que tú no, Señor, no las pasarías por alto. Pero ese diario vivir, Señor, establezca en nuestro corazón una vida, Señor, en que solo tu amor lo llena todo. Nosotros no podemos añadirle nada. Donde tú nos limpias, donde tú nos das esa sencilla, Señor, decisión en nuestro corazón para ratificar en cada uno de nosotros, Señor, una vida nueva en ti, Señor. Además, Señor, tú extiendes tus brazos de amor y misericordia para nuestra vida, Señor, y nos concedes ese perdón maravilloso, Señor. Queremos, Señor, seguir adelante conociendo, Señor, tu palabra y esta escritura maravillosa donde sabemos, Señor, que toda deuda fue pagada por ti. Y esa virtud maravillosa que has propiciado en nosotros hoy, Señor, solo por tu amor y misericordia. El perdón maravilloso, Señor. Pon tus manos en tu corazón simbólicamente y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero seguir aprendiendo del perdón para perdonar a otros, Señor. Y para ver tu bendición, Señor, siendo revestido de todas estas cosas maravillosas, con mansedumbre, con paz, con bondad, con benignidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tomas tú, Señor. Tomas tú el control. Mientras sigues meditando, tú y yo cantamos este coro especial. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarán. Eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú.
anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Señor, muchas gracias, Señor, una vez más. Queremos estar siempre ante tus pies, Señor, abrazados, Señor, de ti, reconociendo cuánto, Señor, cuánto nos has amado y qué perdón tan maravilloso hemos recibido, Señor. Sí, Señor, sigue mostrándonos tu amor, síguenos enseñando y sobre todo, Señor, síguenos dando también la capacidad de responder conforme a tu voluntad y de vivir conforme a tu propósito, Señor. Lo que aprendemos y recibimos cada día también lo vivamos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, ayúdanos. Queremos, Señor, siempre, Señor, recibir tu revelación y tu palabra, Señor. Recibir ese entendimiento, Señor, y aún compartirlo a otros, Señor. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú seguirás tomando el control de nuestras vidas en ese amor perfecto, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre.